Estimados alumnos, bienvenidos a este módulo del Diplomado en Habilidades Directivas que están cursando en la Universidad Virtual. El módulo que vemos en esta ocasión se llama Visión Estratégica y tiene mucho que ver con una de las actividades primordiales, con una de las actividades más trascendentes de cualquier directivo, de cualquier gerente, de cualquier persona que ocupe una posición de mando en una organización, que es esencialmente la planeación estratégica. En este módulo vamos a ver rápidamente, porque también es un módulo largo y vamos a tratar de compactarlo en este video de 1 hora. Vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con definiciones de planeación estratégica, en qué consisten. Vamos a revisar un procedimiento clásico de planeación estratégica. Vamos a ver algunas estrategias específicas de acuerdo a la posición competitiva que tenga la empresa. Y con eso trataremos de redondear lo que es el aprendizaje de este módulo, que por supuesto esta grabación complementa todos los materiales que tienen ustedes disponibles en la página del curso, que constan pues de una serie de ejercicios, de lecturas muy interesantes, muy importantes, que seguramente les van a dar una visión muy clara de lo que hace un gerente, lo que hace un directivo en términos de planeación. Entonces yo creo que sin más empezamos este módulo. Y yo creo que lo primero que debemos analizar es, bueno, ¿qué es lo que espera una empresa? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Típicamente pensamos, una empresa debe ganar dinero. Pues eso es cierto, una organización lucrativa debe ganar dinero y una organización no lucrativa pues también debe ganar dinero. Finalmente la diferencia de una organización lucrativa y una no lucrativa pues es esencialmente que el dinero, una parte de las utilidades se va a la bolsa de los accionistas, de los dueños del negocio, mientras que en una organización no lucrativa, legalmente debe reinvertir todas esas ganancias para crecer, para desarrollar más la función para la que se haya abierto esa asociación. Pero esencialmente, estemos en la organización que estemos, debemos de buscar la forma de ganar dinero, de obtener utilidades, sobre todo de ser rentables. ¿Cuál es la diferencia entre las utilidades y la rentabilidad? Pues que las utilidades es el valor absoluto, la rentabilidad es la razón, soy rentable respecto a algo. Entonces, un indicador más claro, un indicador más fiel del éxito de un negocio, pues es decir, qué tan rentable es, qué tanto dinero genera en base a alguna métrica, en base a los activos, en base al capital, etcétera. O sea, ese es el concepto que tenemos de rentabilidad. Entonces, finalmente, ¿cuál es la idea aquí de la planeación estratégica o del concepto de la estrategia? Tenemos aquí los objetivos del negocio. La idea es que tengamos un negocio que tiene determinados objetivos, que tienen como resultado, que nos deben dar como resultado una posición competitiva, una mejor posición competitiva, y lo que yo le llamo liderazgo y libertad estratégica. Ahorita vamos a profundizar un poquito en estos dos conceptos. Esto me debe llevar eventualmente a que un negocio sea rentable, a que un negocio genere el dinero que yo espero que genere. Este concepto de posición competitiva tiene que ver con el objetivo del negocio. Ciertamente el objetivo del negocio es ganar dinero, correcto. Pero el ganar dinero yo lo veo, y les recomiendo que así lo vean, yo lo veo como la consecuencia de hacer algo bien. Ganar dinero, tener utilidades, ser rentable es la consecuencia de hacer bien algo, de desarrollar bien mi estrategia. ¿Qué es lo que debe hacer entonces una empresa para poder ganar dinero, para tener como consecuencia mayores utilidades? La idea aquí es, como vemos en el slide, lo que la empresa debe hacer es eventualmente crecer. Debemos tener un uso, debemos utilizar nuestros recursos, debemos utilizar todo lo que nuestra empresa tiene con el objetivo de mejorar una posición competitiva. En términos de estrategia, yo pensaría que más que enfocarnos o más que obsesionarnos, si me permiten usar esa palabra, con las utilidades, nos enfoquemos más bien en mejorar nuestra posición competitiva. Si un negocio mejora su posición competitiva, que obviamente respecto a la competencia más fuerte que tiene, es evidente que los resultados de ese negocio van a ser mejores. Eso debe generar como consecuencia la mayor utilidad, la mayor rentabilidad. Entonces, el punto aquí importante desde la conceptualización estratégica es este. Tenemos que crecer, tenemos que mejorar nuestra posición competitiva como un objetivo crítico de la estrategia de negocio que vamos a manejar. Entonces, ¿qué es lo que permite el concepto de mejor posición competitiva? Por un lado, me permite lograr un liderazgo competitivo.
¿Qué es un liderazgo competitivo? El liderazgo competitivo es la posición favorable que tiene una empresa ante su competencia. Una empresa que tiene un buen liderazgo competitivo, que tiene un liderazgo competitivo, es aquella que de alguna forma está mejor posicionada por alguna diferencia, por el precio, por algún buen producto, por calidad, por alguna de las N formas de diferenciarnos, ocupa una mejor posición que sus competidores, derivado de esa ventaja, de esa diferencia importante que tiene. Esa buena posición eventualmente me debe llevar a lo que es la libertad estratégica. ¿Qué es la libertad estratégica? Es un concepto que yo lo determino como poder hacer algo sin que me preocupe lo que haga la competencia. Yo voy a hacer algo por lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer para mi conveniencia. No voy a hacer algo en función a lo que hagan mis competidores. Aclaro, eso no significa que no debe importarme la competencia. Eso no significa que no debo estar al pendiente de mis competidores porque eventualmente me pueden pegar. Es totalmente correcto. La competencia no la debemos descuidar. Pero no es lo mismo una empresa, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿verdad? Pero no es lo mismo una empresa como Telmex, que tiene 80% de participación de mercado en México, 75-80%, a una empresa como Marcatel, que es mucho más pequeña, que está enfocado en un nicho, que a lo mejor en ese nicho es muy fuerte, pero ciertamente la influencia de Telmex en ella pues es más notable. Es más visible el efecto de Telmex en la industria de la telefonía, en cualquier otra empresa, que lo que hagan otras empresas en Telmex. Ese es un poquito el concepto de libertad estratégica y de liderazgo competitivo. Telmex es el líder competitivo en su industria y eso le da un grado de libertad estratégica. Evidentemente hay industrias más competidas, hay industrias donde la ventaja diferencial en términos de participación de tamaño no es tan grande y por lo mismo no percibimos una libertad estratégica tan específica en algún competidor. Eso es correcto, eso eventualmente sucede. Pero otra vez, nuestro objetivo desde el punto de vista estratégico es ese, lograr ese liderazgo competitivo que nos lleve a ese concepto de libertad estratégica. Muy bien. Entonces, una definición aquí rápida, la ventaja competitiva sostenible. Esa libertad estratégica va a depender de lo que yo haga, de las ventajas que yo tenga. ¿Qué es una ventaja competitiva sostenible? Es algo que yo puedo hacer que mi competencia no hace. Esa es la ventaja. Y es sostenible si yo la puedo sostener a través del tiempo. Por eso, de alguna forma, aquí vemos en la definición, es un conjunto de características únicas de una empresa que es sostenible a través del tiempo, que la empresa es capaz de mantenerlas a través del tiempo. Hay situaciones en las que esa ventaja es tan fuerte, es tan notable o está protegida, una patente, por ejemplo, una marca, cuestiones, elementos, ventajas que están protegidas, pues la empresa va a tener un periodo muy largo de tiempo en donde va a ser el único propietario de esa ventaja. Esa ventaja es sostenible en el tiempo. Sin embargo, las ventajas sostenibles realmente son de poco tiempo. La empresa está obligada a estar continuamente innovando, continuamente buscando formas de hacer mejor las cosas, porque lo que ahorita es una ventaja, el día de mañana mi competidor lo supera, es un hecho. Tenemos que buscar ventajas que sean difíciles para el competidor, diferenciarnos, en base a ventajas que sean difíciles para el competidor, igualarnos. Esas son las buenas ventajas. Pero sabemos que las ventajas es cuestión de tiempo para que me igualen. Entonces, este asunto de la estrategia es una carrera estar siempre mejorando, innovando, haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Para qué? Para siempre mantener algo que me diferencie de mis competidores. ¿Cómo podemos diferenciarnos o en base a qué nos podemos diferenciar? Esto tiene también mucho que ver con las estrategias. Una de ellas es, pues yo puedo ser el proveedor de bajo costo de la industria. Mi diferencia va a ser en el precio. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Un Viva Aerobús, por ejemplo, aquí en México, farmacias similares, farmacias cuyo precio es tan bajo respecto a la competencia que la hacen diferente por sí misma. Otra estrategia es la diferenciación. Yo le puedo meter algo al carro que sea distinto o posicionarlo como algo distinto en la mente de los consumidores, que es lo que manejamos aquí. Tenemos un automóvil Volvo que está reconocido como un auto de mucha seguridad, un jabón específico, jabón neutrógena, que va dirigido a personas que tienen una piel sensible, una piel delicada. Entonces, son diferenciadores. ¿Son difíciles de copiar? Fíjense que no. Ahorita hay muchos carros que igual y son hasta más seguros que Volvo. Sin embargo, aquí entramos con un concepto un poquito de mercadotecnia, el concepto de posicionamiento. Volvo ya se apropió de la posición de seguridad en los autos.
Entonces, aunque Ford o Honda o Toyota o la marca que ustedes quieran sea tanto o más segura que Volvo, el carro seguro es Volvo, así lo tenemos ya asociado. Entonces, el diferenciador, a lo que voy con esto, es que ese diferenciador puede ser real, pero también puede ser percibido. No necesariamente es el diferenciador tangible, pero hay un diferenciador ahí. Otra forma de buscar una ventaja es que yo puedo ser el líder en un nicho de mercado. Aquí tenemos un caso, pues nuestra universidad hermana, ¿verdad? Aquí Tec Milenio, la misma universidad virtual, pues están enfocadas a nichos, a segmentos muy concretos de mercado, con una herramienta en la que somos mejores para ejecutarla. Entonces, eso nos da una ventaja. Y finalmente, bueno, aquí la puse a la universidad virtual más que como un nicho, porque es un segmento muy grande, lo puse como un expertise específico. O sea, la técnica de la enseñanza en línea, de la enseñanza a distancia, pues es la especialidad de este negocio. Entonces, tenemos formas de generar una ventaja competitiva. Otra vez, repito, ¿la ventaja competitiva es copiable, es igualable? Sí. No es la única universidad, la UB, no es la única universidad que tiene educación a distancia, pero sí definitivamente podemos considerar que es de las mejores y está muy bien posicionada. Tenemos que mantener ese objetivo de calidad, de crecimiento. Muy bien. Entonces vamos a definir lo que es una estrategia. Pues, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es el cómo. ¿Cómo vamos a hacer algo? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ser mejor que la competencia? ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo voy a bajar mis costos? ¿Cómo voy a comunicarme mejor con mis consumidores? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo me voy a hacer más productivo? La estrategia me dice el cómo. Y eventualmente esa estrategia, pues es obvio que está asociada o está relacionada con el nivel en el que la estemos implementando. Típicamente las estrategias se manejan en los niveles altos de la compañía. Estamos hablando de estrategias corporativas, estrategias que tienen que ver con todas las unidades de negocio. Normalmente hablamos también de estrategias de negocio, estrategias que tienen que ver con una unidad de negocio en particular, y eventualmente nos encontramos ya con estrategias funcionales, la estrategia de mercadotecnia, la estrategia financiera del negocio, la estrategia de crecimiento en productividad. Entonces, van bajando. Esta es la más amplia, se hace más específica cuando Alfa desarrolla estrategias corporativas para lograr un mejor posicionamiento global. Tiene que evaluar NEMAC y Alpec y Alestra y todas las unidades de negocio que tiene Alfa, cómo van a desarrollar ellos sus propias estrategias para lograr esto, y a la vez cada uno de los departamentos de Alestra, por ejemplo, tiene que identificar cómo va a evaluar, cómo va a crecer, cómo va a manejarse como negocio para poder cumplir con la estrategia de la compañía. Y finalmente acá abajo en los planes operativos pues ya tenemos que hablar de tácticas, no podemos hablar propiamente de estrategias porque típicamente en este nivel pues estamos hablando de que la chamba es en un 90-95% operación, un 5% estrategia, mientras que acá arriba el trabajo es 5% operación, 1% operación y 99% estrategia, o sea, el trabajo cambia. Entonces podemos decir el cómo lo vamos a manejar en estos tres niveles esencialmente. Entonces, una definición de planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Primero, es un procedimiento, no es una estrategia per se. La estrategia es el cómo, el plan estratégico es lo que me va a decir la forma en cómo voy a implementar esas acciones, ese cómo. Entonces, es un procedimiento que especifica secuencia, pasos y tiempos que hay que seguir para cambiar la posición competitiva por una más favorable y alcanzar el liderazgo competitivo. Aquí están los dos conceptos que yo mencionaba. No estoy diciendo que el objetivo del plan estratégico es hacer rentable a la empresa. No estoy diciendo que el objetivo del negocio es ganar dinero, poner utilidades. Esos son objetivos más, vamos a ponerlo así, más cortoplacistas. Otra vez, si la empresa crece, si la empresa tiene una excelente posición competitiva, si la empresa tiene un mejor desempeño que la competencia, es muy probable que esa empresa sea rentable. Es casi un hecho que la empresa va a hacer algo favorable, va a ganar dinero, va a tener dividendos, etcétera. O sea, va a tener el resultado que se espera. Entonces no podemos pensar en una estrategia simplemente como algo tan sencillo, con algo tan simplista como utilidades. Es el proceso para que la empresa crezca, sea mejor, se posicione mejor que su competencia y como consecuencia gane dinero. Como consecuencia sea rentable. ¿Okay? Ese es el punto aquí de la estrategia. Entonces aquí podemos ver las diferencias entre los planes operativos y el plan estratégico.
Si nosotros vemos aquí los planes operativos, estamos hablando del día a día. ¿Qué es el plan operativo? Es la táctica, es el día a día, es lo que hace la empresa en el hoy, en el ahora. Tienen una periodicidad de corto plazo, 1 año, 6 meses, 1 año, son de corto plazo y están muy asociados a resultados, aquí sí, financieros medibles. No estamos hablando de estrategia, estamos hablando de operación. Si nos vamos a la estrategia, que lo tenemos acá de este lado, la estrategia, como viene acá arriba, se enfoca en la posición competitiva. Más que pensar en ganar dinero, más que pensar en los resultados, nos vamos a enfocar en la posición competitiva del negocio. Si esto se da en el largo plazo, esto se va a dar en el corto plazo. Muy seguramente esto se va a dar en el corto plazo. La consecuencia va a ser la utilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Reconocimiento crítico de fuerzas y debilidades, análisis de competidores, clientes y mercados, y se enfoca en asuntos externos. El uso de información financiera es relativamente limitado. No que no sea importante, simplemente que lo crítico es identificar las condiciones que me pueden hacer cambiar. Las finanzas me van a ayudar a ese cambio, ciertamente desde una perspectiva más operativa, desde una perspectiva del día a día. Esas son las grandes diferencias entre el plan operativo y el planes operativos y planes estratégicos. Un proceso muy simplista de planeación estratégica lo tenemos aquí. Esencialmente, la planeación estratégica parte de una misión. Todo tiene que girar alrededor de la misión, de la visión del negocio. Entonces, de esta misión, de esta visión, el siguiente paso es hacer un diagnóstico externo, diagnóstico interno, que eventualmente me permite identificar cuál es la posición competitiva de la empresa. Aquí es un punto importante. La estrategia es la consecuencia de una posición. No es algo que yo defino de forma acá subliminal y de forma muy conceptual. La posición competitiva me determina lo que puedo y lo que debo hacer. Si mi posición competitiva es muy favorable, lo vamos a ver un poquito más adelante, yo tengo una serie limitada de acciones que puedo implementar o que me conviene implementar. Si yo estoy en una posición más baja, un poquito más mala, tengo también una cantidad limitada de acciones. O sea, la posición me va a determinar la estrategia. Esta estrategia me determina el plan operativo, que se refleja ya en lo que son las tácticas, lo que son las acciones específicas en términos de la operación. Entonces tenemos estrategia, operación. ¿Okay? Aquí tenemos ciertamente también estrategias, hay estrategias de mercadotecnia, de recursos humanos, etcétera, pero son estrategias con una orientación de un plazo más corto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a ver rápidamente aquí unos conceptos de visión y de misión del negocio? ¿Qué es la misión de una empresa? La misión de una empresa, déjenme inclusive, me adelanto a para tener la diferenciación. ¿Qué es la visión y la misión? La misión, la M con M, la misión es el hoy, es por qué existe mi negocio, cuál es la razón de ser de mi negocio, qué hacemos en el negocio, claro, con una perspectiva de futuro, no es nada más el decir soy ahorita y eso es suficiente, no, es soy con un objetivo, con una periodicidad larga, o sea, es lo que voy a hacer los próximos 10 años es mi misión. La visión es hacia dónde quiero ir como negocio. Entonces nosotros podemos decir una visión puede ser mucho más subjetiva que una visión definitivamente. Una visión es algo, lo comentaba lo comento en algún otro de los módulos, decía, una visión de Disney, hacer al mundo feliz. ¿Cuándo va a terminar esa visión? Probablemente nunca. Probablemente la visión de Disney de hacer al mundo feliz nunca va a terminar. Al menos tiene 70 años, 70, 80 años vigente, desde 1930 o antes, desde los 20, que Walt Disney tenía la idea de hacer al mundo feliz. Lo empezó a hacer primero con películas y después con parques de diversiones y después con hoteles y después con barcos y después con televisión y con cine y etcétera. O sea, fue creando toda una infraestructura de negocio con un propósito, con una visión, hacer a las familias felices, hacer al mundo feliz. La misión es a pesar de que tiene una visión de largo plazo, es de menor plazo o al menos tiene una temporalidad más específica. En principio, la visión no tendría por qué cambiar. La visión de Disney de hacer al mundo feliz no veo por qué tenga que cambiar. Pero la misión es diferente. Lo que es Disney hoy es muy diferente a lo que era Disney hace 30 años y es muy diferente a lo que era Disney cuando Walt Disney la conceptualizó, cuando arrancó la compañía en los 20s, en los 30s. En aquel tiempo su misión era entretenimiento, ser una productora de películas,
ahorita es una productora de entretenimiento de diferentes formas. Entonces estamos viendo un cambio muy notable, una evolución muy notable. La misión es lo que es el negocio, eso va evolucionando, va cambiando, lo vamos ajustando a través del tiempo. La visión es el largo plazo, el verdadero largo plazo, que en principio podemos cambiarlo, sí, pero digamos, una buena visión igual y no la cambiamos. Puede permanecer en el tiempo sin problemas. Muy bien. Esta es la primera parte del proceso de planeación, la visión. Vamos a analizar ahora, como segunda fase, vamos a lo que es entrar al análisis del negocio. El análisis del negocio es simplemente una auditoría interna. Vamos a ponerlo de esa forma. No estoy hablando de una auditoría contable necesariamente, sino es más bien una auditoría administrativa, una auditoría de procesos, una auditoría ciertamente de resultados, pero es sobre todo una auditoría de procesos. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal la empresa? Entonces, de alguna forma aquí lo tenemos en la definición, que es el análisis del negocio. Es un examen desde diferentes ángulos, pero todos enfocados a la operación interna. Por eso les digo que son procesos. ¿Qué es lo que buscamos medir? La disposición de la estructura y de la cultura interna a interactuar con el ambiente externo. Si estamos diciendo que el objetivo de la estrategia es lo externo, lo que debemos y que lo que buscamos es que la empresa crezca en el futuro, que tenga una mejor posición competitiva a través de la interacción con el medio ambiente, tenemos que identificar qué tan capaz es la organización para llevar a cabo esa interacción, para operar correctamente y tener resultados en ese contexto. Por eso se menciona aquí que la empresa debe interactuar con el medio ambiente externo. Entonces, el análisis va a ser interno con este enfoque. Entonces, tenemos, ¿qué vamos a evaluar en el análisis? Vamos a evaluar 4 puntos. El primero, vamos a evaluar el desempeño pasado, vamos a evaluar nuestros resultados. ¿Somos buenos en lo que estamos haciendo? ¿Estamos dando resultados? ¿Somos efectivos en lo que estamos haciendo? ¿Lo hacemos bien? ¿Somos eficientes? Yo puedo estar obteniendo muchas utilidades, pero de forma muy ineficiente. Estoy tirando el dinero. O sea, las utilidades son altas, pero la rentabilidad es baja. ¿Por qué? Porque soy ineficiente en la forma de trabajar. Y esto es sumamente importante. ¿Tengo la capacidad, el negocio tiene la capacidad de adaptarse a cambios en el ambiente? Tenemos la capacidad de decir cómo podemos ajustar eso. Esta característica de adaptabilidad, cabe mencionar que en los estudios que se han hecho en diferentes ámbitos, les puedo decir en el ámbito de las ventas, en el ámbito de recursos humanos, en el ámbito de manejo de grupos, en el ámbito empresarial, corporativo, en prácticamente todos los ámbitos, una de las características primordiales del éxito es la capacidad de adaptarse. El vendedor que se adapta a sus clientes es el que tiene más posibilidades de lograr las ventas. El equipo de trabajo que es capaz de adaptarse a las diferentes maneras de ser de sus miembros y adaptarse al entorno en el que está laborando, en el que está operando dentro de la organización, tiene más probabilidades de ser exitoso. De la misma forma, una empresa que tenga la capacidad de adaptarse a los cambios externos rápido y bien, tiene mejores posibilidades de ser exitosa en un futuro. Entonces, esas 3 características es lo que vemos en términos del desempeño pasado. Y obviamente, bueno, pues aquí los indicadores, pues hay muchos, ¿verdad? Indicadores de efectividad, pues cualquier tipo de resultados, indicadores de eficiencia, cualquier índice que me genere eficiencias. Y la capacidad de adaptar, pues este sí es más subjetivo de alguna manera, pero estos indicadores, la posibilidad de estos resultados más la velocidad de cambio que tiene la empresa, la capacidad de hacer cambios rápidos, es la métrica que me da o que me determina el éxito en la adaptabilidad. El segundo criterio que debemos aquí evaluar es identificar cuáles son las fortalezas del negocio, fortalezas y capacidades que sean distintivas del negocio. Y aquí pues tenemos que identificar los recursos que tengo en términos de dinero, que este es recurso vital, en términos de gente, en términos de disponibilidad, acceso a materias primas, exclusividad de materias primas únicas, en términos de procesos, ¿qué tengo yo, qué calidad de procesos tengo yo que la competencia no tiene? Administración global, ¿qué tan buena administración tiene el negocio? Fortaleza del mercado. Y eso lo podemos ver, una empresa que tiene fortaleza financiera es una empresa que tiene capacidad de hacer cosas porque tiene dinero. Una empresa que tiene gente bien entrenada, todas las reclutadoras lo que buscan es capacidad humana, capital humano talentoso. Una empresa que tenga acceso a materias primas es clave para su operación. Una empresa con un proceso productivo eficiente,
proceso productivo o alguna patente, como lo tuvo en su momento ILSA con el famoso fierro esponja, pues es una característica importante del proceso. La administración global de una empresa como Cemex es característica. El Cemex Way es un modus operandi, es una forma de operar un negocio que hace que Cemex obtenga buenos resultados. El Cemex Way es una característica, un recurso importante para el negocio. La fortaleza de mercado, ya sea por su participación, como veíamos el caso de Telmex, por su prestigio, por su nombre, como un McDonald's, por ejemplo. Tenemos empresas que tienen recursos muy elevados. El tercer punto aquí a evaluar dentro del diagnóstico es tenemos que evaluar la cultura organizacional, tenemos que evaluar todo lo que tiene que ver con el negocio. ¿Cuáles son sus valores? Algunos de estos se revisan también en el módulo de liderazgo propiamente, pero ¿cuáles son los estilos? La compatibilidad del estilo de liderazgo de los jefes del negocio con los subordinados, el estilo administrativo, el estilo que va de la mano del liderazgo, para que la forma de operar el negocio es un estilo participativo, es un estilo más democrático o es un estilo más autocrático, más rígido. La cultura organizacional que va muy de la mano con los valores, cultura y valores pues son parte uno del otro. ¿Qué tan buena, qué tan mala tenemos nuestra cultura organizacional y los valores que profesa la organización? Mucho de esto tiene que ver con la consistencia. La consistencia entre la cultura, los valores y el tipo de gente que trabaja en la organización, la consistencia entre la cultura y los valores y el tipo de productos que vendemos. Un ejemplo de cultura, un ejemplo de valores pudiera ser, déjenme regresarme al ejemplo de Disney. Yo les digo, la visión de Disney es hacer al mundo feliz, o hacer a las familias felices, más específicamente, no al mundo, a las familias felices. Es un entretenimiento familiar. Veo difícil que algún día, por muy buen negocio que sea, Disney entre al negocio propiamente de los casinos. ¿Es un negocio legal, totalmente legítimo, totalmente ético el tener un casino? Por supuesto, no es criticable de ninguna manera, pero no es consistente con la filosofía de Disney, con los valores de Disney que dicen, oye, pues una familia, niños, abuelitos, el concepto del juego, el concepto de la apuesta, no encaja totalmente con esa visión. No tiene nada de malo, simplemente es cuál es la función del negocio. Por otro lado, un negocio, déjenme mover al otro extremo, al otro ejemplo, un negocio como Caliente, Grupo Caliente aquí en México, que tiene centros de apuestas, tiene casinos, tiene hipódromos, tiene negocios cuyo modelo es la apuesta, pues veo difícil que ponga cosas para niños, que ponga negocio de entretenimientos para niños. El Grupo Caliente entretiene a los adultos con juegos de azar. Disney entretiene a los niños con parques, con diversión, con películas, etcétera. Los dos son parte del negocio del entretenimiento, sí, pero tienen modelos de negocio distintos, enfocados a segmentos totalmente distintos y que van con diferente relación o tienen distintas conceptualización de valores y cultura organizacional. O sea, la congruencia no es la misma. No estoy diciendo, quiero aclarar, que una es buena y otra es mala, para nada. Los dos son excelentes negocios y si son manejados de forma legal y ética no tengo ninguna objeción con eso. Simplemente que la consistencia, la congruencia de esto con el negocio es diferente y es lógico por el tipo de negocio que manejamos. Un cuarto punto, aquí hay un error, aquí no es recursos corporativos, aquí es públicos corporativos. ¿Quiénes son los públicos corporativos? Aquí está la definición. ¿Quiénes son los públicos corporativos? Los públicos corporativos esencialmente son todos aquellos que tienen un interés en la empresa. Los más interesados definitivamente son los accionistas, son los que le están poniendo dinero al negocio, son los que le están metiendo inversiones, son los que están apostándole a ese negocio, son definitivamente los más interesados en que el negocio tenga éxito. Ese es mi público corporativo más importante. Sin embargo, yo tengo que preocuparme también, y se ha notado mucho en los últimos, el cambio se ha visto mucho en los últimos 10, 15, 20 años, la preocupación por los empleados, porque los empleados estén contentos, la preocupación por la comunidad, que no nomás mis empleados estén contentos, que la comunidad también esté contenta con mi negocio, la preocupación por la competencia inclusive. En muchos casos, pues ya vemos que en todos los niveles, de repente los competidores se unen, se alían para ubicar, para atacar cierto mercado, para lograr ciertos objetivos. Hay veces en que hasta los competidores se alían. Esos son formas de públicos corporativos, son todos aquellos que tienen un interés en el negocio.
Para todos esos es, bueno, ¿qué es lo que ellos esperan del negocio? Y tenemos que analizar la congruencia entre lo que esos públicos corporativos esperan del negocio y lo que nosotros les estamos dando. Un público corporativo importantísimo, los banqueros. Es una fuente de dinero, ciertamente, pero además es una fuente de imagen muy importante. Resulta que los banqueros no estamos quedando bien como negocio con los banqueros, no estamos cumpliendo lo esperado, el objetivo con los banqueros. Pues nuestra calificación como negocio, nuestra calificación de deuda puede bajar, porque el banquero no nos va a prestar dinero, nos va a prestar a tasas más altas, no nos va a refinanciar, nos va a poner en un predicamento más difícil porque ven en nosotros un negocio complejo. En cambio, estamos trabajando bien, estamos cumpliendo con nuestro público corporativo banqueros, nuestra calidad crediticia mejora, o debe mejorar al menos perceptualmente. Entonces, son el tipo de cosas en las que debemos enfocarnos. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Esos 4 puntos son los que manejamos como parte de la evaluación corporativa, del análisis corporativo. El resultado de este análisis es identificar nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Ese debe ser el resultado. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo? Ciertamente, esta identificación de fuerzas también depende un poquito de lo que vamos a ver más adelante, de cuestiones externas y de la competencia. Pero de entrada, las fortalezas y debilidades se consideran internas. ¿Qué tan bien o qué tan mal me está yendo en función a mis propias capacidades? Muy bien. Un segundo punto del análisis, o el segundo punto del análisis es ahora el externo. Aquí en el análisis externo tenemos que analizar la industria y la industria en general y la competencia. Entonces, ¿qué es una industria? La industria automotriz, la industria de refrescos embotellados, la industria acerera. ¿Qué es una industria? Una industria está compuesta por una unidad de negocio y competidores directos. Una industria incluye competidores directos, incluye productos sustitutos o similares y eventualmente incluye negocios, competidores que potencialmente pudieran entrar al negocio. Aquí tenemos un problema, una dificultad para definir la industria. Déjenme pongo un ejemplo con el TEC. ¿En qué industria compite el TEC? Una primera respuesta puede ser, bueno, el TEC compite en la industria de la educación. Puede ser una definición tan amplia como es. El TEC compite en la industria de la educación. Ok, mi respuesta es muy bien. Eso significa que si el TEC compite en la industria de la educación, unos de sus competidores son las escuelas, los kinders, los negocios de las escuelas de educación preescolar o las escuelas de educación primaria y secundaria. Pues no, la realidad es que no, el TEC no compite con secundarias y no compite con primarias y mucho menos compite con kinders, no tiene ninguno de esos 3 negocios. Entonces vemos cómo la definición de decir el TEC compite en la industria de la educación, pues no es cierto, compite en la industria de la educación media superior. Tiene prepas, tiene carreras y posgrados, doctorados, maestrías, etcétera. Entonces, compite en la industria de la educación superior. Eso quiere decir que el TEC compite contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues sí, porque tiene campus en México, tiene campus en Monterrey, el TEC, la UNAM tiene campus en la Ciudad de México, entonces sí hay una cierta competencia ahí con una parte del TEC. Pero el TEC compite contra una universidad en la India, pues no necesariamente. Pudiéramos decir que eventualmente sí, por este mundo tan globalizado, etcétera, etcétera. Pero una forma muy fácil de identificar si compito contra alguien o no es alguien de la India. ¿Cuántas personas de la India contemplan realistamente venirse a estudiar al TEC su carrera o su maestría, en lugar de quedarse a estudiarla en la India? Yo creo que muy pocos. A lo mejor si hablamos de Harvard, caray, a lo mejor ahí sí cambia. O de Stanford para estudiar la maestría, a lo mejor ahí sí cambia. ¿Cuántas personas de la India, cuántos hindúes contemplan estudiar su maestría en Harvard o en Stanford? Canijo, a lo mejor ahí sí es mucho. Entonces probablemente Harvard y Stanford sí son competidores directos o sustitutos muy cercanos de las universidades más importantes, más renombradas de la India. De la misma forma, las universidades de la India renombradas son competidores de Stanford, o sea, ahí sí hay un nivel de competencia, pero eso no necesariamente se da con el TEC. En el momento que el TEC tenga ese mismo efecto, podemos considerarlos como parte de la industria. Entonces vemos cómo esta cuestión de la industria no es una definición fácil, o sea, es la industria de la educación. Pues no, señor, tenemos que tratar de ser más específicos. Es un proceso
digamos, más o menos como una segmentación. Tenemos que ser mucho más específicos para poder decir poder identificar, realmente contra quién estoy compitiendo como parte de esa industria. Entonces, ¿cómo vamos a analizar o qué es lo que analizamos en una industria? Primeramente analizamos el entorno. Todo lo que se conoce, el macroambiente externo, lo que ustedes han visto, han leído en muchas ocasiones como parte del macro, todo lo que está afuera, el ambiente demográfico, la situación económica del país y del mundo, los factores socioculturales que influyen en el negocio, cuestiones de tecnología, factores políticos legales, etcétera. Todo esto se considera el macroambiente. Pero también debemos analizar el microambiente, proveedores, intermediarios y clientes, y por supuesto el papel del negocio en ese macro-micro. ¿Cuál es la diferencia entre el macro y el micro? El macro en términos generales no es controlable. Yo no puedo controlar, tal vez una empresa muy fuerte, muy dominante como un Telmex, ¿verdad? Pueda cabildear, puede influenciar en el gobierno, pero difícilmente una empresa tiene una influencia marcada en una política de gobierno, por ejemplo. Difícilmente una empresa en particular tiene una influencia clara en la recesión económica. Ciertamente la puede disparar en un momento, pero no la disparó una empresa en particular, o la disparó una empresa en particular, pero realmente la recesión se vino porque había todo un problema estructural que resaltó, que saltó, que emergió cuando Lehman Brothers tuvo problemas financieros. O sea, esa fue la causa de la famosa recesión del 2008. Entonces tenemos ahí un procesito interesante. O sea, el macro no lo puedo controlar. El micro de alguna forma influyo. Aunque no controlo totalmente a mis proveedores, aunque no controlo totalmente a mis clientes, aunque no controlo totalmente a mis intermediarios, sí puedo ejercer, sobre todo si la empresa es fuerte, sí puedo ejercer un grado de control mucho mayor sobre esos negocios. Ahí sí puedo yo influir directamente. En algunos casos más, en algunos menos. Entonces, lo primero que analizo, les digo, es el macro. ¿Cómo va a influir lo controlable y lo no controlable externo, que es todo esto, en el negocio? Eso es importante identificarlo en este punto. Una vez que concluimos o que hacemos este análisis externo, vamos a enfocarnos a analizar algunas variables adicionales. Por esto les dije que el modelo es un clásico. O sea, el modelo que quiero compartir con ustedes es el modelo de Porter, el modelo de análisis industrial que desarrolló Michael Porter hace 30 años. O sea, es un modelo ya, podríamos decir, antiguo, pero les garantizo que es un modelo que se sigue usando, que se sigue revisando, que se sigue estudiando y que sigue funcionando porque tiene mucha lógica. ¿Cuál es el objetivo de Porter? El objetivo de Porter en esto es analizar la atractividad de una industria para poder decidir si me quedo o me salgo de esa industria. Entonces, ¿qué es lo que yo analizo en esa industria? Analizo primero la rivalidad entre mis competidores. ¿Qué tan intensa es la competencia entre las empresas dentro de una misma industria? Esa es una parte importante del análisis, la rivalidad. Segundo, tengo que analizar mis competidores potenciales y los sustitutos. Los potenciales, ¿quiénes son? Los que pudieran entrar en un corto plazo. Los sustitutos, aquellos productos o negocios que sustituyen lo que yo hago. Entonces, un competidor directo de Telmex es Alestra, es Axtel. Un producto sustituto de teléfono, pues es Nextel. Inclusive los mismos de ellos, ¿verdad? La telefonía celular es un producto sustituto. O la telegrafía, o el correo electrónico, o los nuevos medios de comunicación de redes sociales tipo Facebook, Twitter, LinkedIn, todos esos son sustitutos de alguna forma porque nos podemos comunicar con otros a través de eso. Entonces, esos negocios, pues aunque son sustitutos, realmente ya se han convertido en competidores muy fuertes para una empresa de telefonía. Tenemos también los proveedores y los clientes. Aquí lo que vamos a analizar es el poder de negociación. ¿Qué tanto poder de negociación tienen mis proveedores? ¿Qué tanto poder de negociación tienen mis clientes? ¿Cuándo un proveedor tiene poder de negociación? Cuando tiene materia prima exclusiva, por decirlo así. Ellos son de los pocos o los únicos que me pueden proveer esa materia prima que yo necesito. ¿Cuándo mis clientes tienen poder? Cuando hay muchas empresas que venden lo mismo que yo. Entonces no puedo imponer mis condiciones, no les puedo imponer mis condiciones, a menos que yo sea una empresa muy dominante, a menos que yo tenga una diferenciación muy clara que me permita, digamos, imponerme en una negociación con esos clientes. Si ustedes observan estas 5 variables, son variables de riesgo. La presencia de estas variables
implica riesgo. Si el poder de los proveedores o de los clientes es alto, hay riesgo. Si el poder de los competidores potenciales o de los sustitutos es alto, hay riesgo. Si el poder si la rivalidad es muy intensa, hay riesgo. Entonces, este análisis se convierte en un análisis esencialmente de riesgo. Entre más riesgo, menos atractiva es la industria. Entre más riesgo, más atractiva, al revés, perdónenme, entre menos riesgo es más atractiva la industria. Entre más riesgo es, pues obviamente, mucho menos atractiva. Ahí, perdón por la confusión. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Bueno, pues una forma es hacer el análisis, analizamos diferentes variables, vemos algunos aspectos de cada una, pero en la experiencia en que quisiera compartir con ustedes, hay una metodología que podemos revisar un poco a detalle. A lo mejor se ve muy pequeña aquí la imagen. Acá tenemos las diferentes variables del modelo, las 5 variables del modelo: rivalidad, amenaza, nuevos competidores, etcétera. Aquí tenemos una serie de porcentajes que en total suman 100. Estos porcentajes representan la importancia de cada variable para la atractividad de la industria. Por ejemplo, en este análisis lo que yo quiero decir es la variable rivalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta industria, que fue un análisis que hice hace algún tiempo, en esta industria, que era una industria de productos de consumo, de productos de conveniencia, de consumo muy intensivo, la rivalidad era muy alta, hay muchos competidores, los competidores tienen marcas muy fuertes, tienen marcas muy reconocidas, por lo tanto el pleito competitivo entre ellos era un elemento importante para disuadir a alguien de que entre, para disuadir a alguien de que crezca. ¿Por qué? Porque dice, voy a entrar a una industria sumamente competida, muy difícil de competir en ella. Por eso le dimos un peso alto a esta rivalidad. En cambio, decíamos, el poder de los clientes, pues es un problema realmente bajo, o sea, no es algo que aunque sea fuerte, aunque el cliente tenga poder, pues no me afecta. Son demasiados clientes, hay demasiada gente que puede comprar el producto, por lo tanto el poder del cliente no es tan importante. Esto mide la variable, es el porcentaje de importancia de la variable. Por otro lado, tenemos aquí la calificación. ¿Qué es la calificación? La calificación representa ¿cómo podríamos llamarlo? El riesgo real en un momento determinado. Entonces yo puedo decir en este caso, la rivalidad es muy importante, 35%, pero además de que es muy importante, es muy alta. Por eso lo estoy calificando con un 9 en una escala de 0 a 10. En cambio, tenemos, por ejemplo, estas dos variables, la amenaza de nuevos competidores y los proveedores. Tienen menor importancia y tienen una calificación más baja. ¿Qué significa? Que son variables menos importantes para la atractividad y que a la vez, en ese momento del análisis, tanto la amenaza de nuevos competidores como el poder de los proveedores era muy bajo. No había riesgo de que entraran nuevos competidores, era lógico. ¿Por qué? Por esto. Entonces, aunque es importante, el riesgo era bajo, y en el caso de los proveedores no es muy importante y el riesgo era muy bajo porque, pues en este caso, los proveedores no tenían poder. La materia prima era muy fácil de conseguir, calidad muy estandarizada, eran commodities básicamente. Entonces era muy fácil identificar o muy fácil conseguir buenos proveedores, pues su poder era bajo. Multiplicamos el porcentaje por el número, sumamos los resultados y sacamos una calificación final que es un promedio ponderado. En la forma en como yo lo manejo, que yo lo manejo en términos de riesgo, este 7 representa un nivel de riesgo en términos de 0 a 10, 0 es bajo riesgo, 10 es alto riesgo. Entonces estamos hablando de una industria con un nivel de riesgo pues bastante alto, 7 en una escala de 10. ¿Cómo se representa la atractividad? Pues la atractividad es la diferencia contra 10. Si tenemos un riesgo de 7, nuestra atractividad va a ser de 3. Riesgo alto, atractividad baja. Entre más alto sea este número, la atractividad tiende a ser bastante baja. Este es el concepto del análisis de riesgo basado en el modelo de Porter. Algo que es bien importante aclararles es que en este modelo, en el que vamos a ver un poquito después, no se fijen demasiado en que si es un 5 o es un 7, es un 6, si es un 4 o es un 5. O sea, no piensen en los números pequeñitos, no se dejen llevar tanto, y le ponemos 10 o le ponemos 12%, le ponemos 25 o le ponemos 30%. Yo creo que aquí lo importante, o en mi experiencia con el uso de este ejercicio, de esta herramienta, lo que le da riqueza a este modelo, lo que le da riqueza a utilizar números, estos porcentajes y estas calificaciones, es la discusión que se genera.
Normalmente este tipo de ejercicios los hacen expertos, los hace gente de la organización que están muy enteradas de lo que está pasando como negocio y como externo en términos del ambiente. Y por tanto se genera una discusión muy enriquecedora. Lo que conseguimos con eso pues es simplemente identificar a las buenas estrategias, las buenas características que representen la atractividad de la industria. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Pero el número es simplemente un generador de discusiones. Claro, no sirve, sí debe ser puesto de la forma más objetiva que sea posible, pero a lo que ayuda mucho es a generar esa discusión. El siguiente análisis que vamos a revisar es ahora el análisis de la competencia. El análisis de la competencia lo vamos a llevar a cabo de una forma similar, numérica, pero aquí lo que tenemos que entender es qué es lo que debemos buscar. Básicamente lo que yo quiero identificar como negocio es el perfil de respuesta de la competencia. Esto es lo que yo quiero identificar. ¿A qué me refiero con el perfil de respuesta? El perfil de respuesta es la capacidad de respuesta que tiene el competidor, ante acciones que implementemos como negocio. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucede si Telmex sube los precios? ¿Qué sucede si Axtel baja los precios? Si Axtel baja los precios, ¿significa que Telmex los va a tener que bajar? Pudiera ser que no. Si Telmex sube los precios, ¿significa que Axtel los va a subir o no? Probablemente sí los va a tener que subir. Dependiendo, acuérdense que yo les decía del liderazgo, de la libertad estratégica. Este concepto de libertad me va a permitir mejorar este perfil de respuesta. Entre más libertad estratégica tenga, mejor va a ser mi perfil de respuesta. Teniendo esto en consideración, el modelo lo vamos a hacer de una forma similar. Aquí en el análisis de la competencia yo tengo varios puntos. Primero, tengo que identificar cuáles son los llamados factores clave de éxito. ¿Qué son los factores clave de éxito? Esencialmente son aquellas variables, me regreso tantito. Esencialmente son aquellas variables, aquí están las definiciones, que hacen que un negocio sea exitoso, que si un negocio las maneja bien, ese negocio va a ser exitoso en su industria. Por ejemplo, y los factores clave de éxito además son diferentes en las industrias. Por ejemplo, un factor clave de éxito en la industria de los refrescos embotellados, distribución intensiva, sabor, precio, son factores que de alguna forma me hacen ver que si los manejo bien voy a ser exitoso, si los manejo mal me va a ir mal como negocio. Esos factores no necesariamente son los mismos en otra industria. Por ejemplo, si yo hablo de la industria de los pañales, pues a lo mejor la distribución es importante. La pregunta sería si es tan importante la distribución de pañales como la distribución de refrescos embotellados. Pero definitivamente para los pañales el sabor es una variable que no tiene nada que ver, no nos vamos a comer un pañal. En el pañal, por ejemplo, es más importante la absorción, en el pañal es más importante la comodidad, es más importante que no raspe mucho para que no dañe la piel del bebé. O sea, tenemos variables que en el caso de los refrescos no aplican. Entonces, son los factores, de nuevo, un factor clave de éxito es es una variable que hace que su buen manejo le genere éxito a la empresa, le genere un manejo positivo al negocio. Entonces, regresándonos aquí viendo la presentación, tenemos un ejemplo, 4 empresas, empresa A, B, C y D, que compiten es una industria de comida. ¿Por qué es una industria de comida? Pues estamos hablando aquí de sabor. Entonces tenemos bajo precio, distribución intensiva, sabor, variedad de productos, publicidad intensiva. Estos son los 5 factores que en su momento determinamos como importantes dentro de esa industria. Le damos un peso que igual represente la importancia de cada factor. Calificamos a cada empresa en términos de cada una de las variables, qué tan bajo precio tiene la empresa. Aquí lo que podemos ver es que la empresa que tiene el precio más bajo, pues es la empresa A y la empresa B. La empresa D es un poquito más cara y la empresa B es más cara todavía. Sin embargo, están todas parejas. En cambio, pues vemos aquí en sabor, por ejemplo, tenemos que 3 empresas están reconocidas como con muy buen sabor, pero hay una empresa que tiene problemas serios en esa variable. Eso le está pegando porque además, aunque no es una variable de mucho peso, pues sí tiene un 20%, eso le está pegando de forma importante a su calificación. Está bajándole su posición competitiva drásticamente, comparativamente contra su competencia, el hecho de estar mal en la variable sabor.
Entonces, este análisis, aquí estamos viendo cómo podemos encontrar información, o sea, dónde está bien y dónde estoy mal yo, y dónde está bien y dónde está mal mi competencia, qué puedo hacer yo, suponiendo que yo sea esta empresa A, pues es obvio que lo que yo voy a hacer desde el punto de vista de operación, de estrategia, pues es hacer algo para mejorar el sabor. Pero es obvio que a las demás empresas no les preocupa mucho el sabor. A la empresa D le importa más la variedad de productos. Entonces, es muy probable que esta empresa D, si yo quiero encontrar el perfil de respuesta, es muy probable que esta empresa D se preocupe como estrategia, como acción para el siguiente año de aumentar, sacar nuevos productos, mientras que es muy probable que esta empresa A o mejore el sabor o saque más productos, que son las variables donde está baja. Entonces, creo que esa es una forma, otra vez, de generar una discusión que permita tratar de identificar dónde está bien y dónde está mal mi negocio comparado con lo que están haciendo los diferentes competidores. El resultado, los números que vienen abajo, 7 punto y pico, 8 punto y pico, ese es el indicador de la posición competitiva. Entre más alto, aquí es positivo. En el análisis de la industria era negativo, era riesgo. Aquí es positivo. Entre más alto sea ese número, mejor es la posición competitiva que tengo. Entre más bajo sea el número, más baja es la posición competitiva. Entonces, aquí el objetivo es hacer cosas que me permitan mejorar ese número respecto a mi competencia. Esto nos lleva a la definición de la posición competitiva. Bueno, perdónenme. Esto da como resultado un FODA, el famoso análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. En muchos textos ustedes lo van a ver esto como un análisis, así lo titulé, aunque yo en lo personal, esto yo lo veo como el resultado de un análisis. El resultado de los análisis del externo, del medio ambiente externo, de la empresa, de la industria y de la competencia, me va a permitir llenar estos 4 cuadritos. ¿Cuáles son las oportunidades, las amenazas, que son externas? ¿Cuáles son las fuerzas y cuáles son las debilidades, que son variables más bien internas? De este resumen o de estos resultados, yo voy a establecer cuál es la posición competitiva. Y aquí me voy también a los clásicos modelos de portafolio. Me voy a enfocar un poquito en este, para empezar. ¿Qué es lo que me dice un modelo de portafolio? En un modelo de portafolio yo voy a dibujar las diferentes empresas, los diferentes productos que componen mi portafolio, que componen mi mezcla de productos, mi portafolio de negocios. Y dependiendo de la posición en la que esté, va a ser la estrategia que yo voy a implementar. Por eso les decía yo que la estrategia es la consecuencia de la posición. Aquí lo vemos claramente. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo tenía una atractividad, un riesgo de 7, una atractividad, por tanto, de 3. Entonces, si yo pongo este número de 0 a 10, 0, 3, 3, 6, 6, 10. Entonces, yo voy a clasificar que mi negocio está más o menos por aquí así en términos de atractividad. La atractividad está en una industria de baja atractividad. Sin embargo, mi posición competitiva, permítanme regresarme tantito porque no me acuerdo de los números, si mi posición competitiva es, vamos a suponer que yo soy 8.7, que yo soy la empresa C. Las 4 empresas trabajan en la misma industria, por lo tanto las 4 estarían en el mismo eje, en el mismo punto respecto al eje vertical, pero la empresa C estaría con una posición de 8.7, estaría por aquí. Entonces la posición C la tendríamos aquí. Esta sería la empresa C, por aquí, y las empresas estarían, las otras, la competencia estaría un poquito más abajo. ¿Qué tiene que ser la empresa C? Una estrategia de selectividad. Ahorita vemos más adelante a qué nos referimos con eso, pero tiene que meterse a ser un poquito selectivo en lo que va a hacer. ¿Okay? Pero esa es la forma. Entonces, la posición competitiva y la atractividad de la industria me determinan la posición competitiva. La posición competitiva dentro de un modelo de análisis como es el modelo General Electric McKinsey, es lo que me va a permitir identificar cuál es la estrategia que yo voy a implementar. ¿Cuál va a ser esa estrategia? En términos genéricos, déjenme lo pongo primero porque son los más comunes. En términos genéricos, un negocio tiene 3 alternativas, según Porter. Se enfoca al costo, a bajar costos, y esto tiene un impacto en el precio. Esta es una estrategia característica de commodities, característica de industrias muy competidas en donde no hay un proveedor, donde no hay un negocio que destaque. Segundo, me puedo diferenciar. Un negocio que tenga una diferenciación clara puede dedicarse o puede establecer esto como una estrategia. Y finalmente tenemos una estrategia de nicho. La estrategia de nicho es enfocarme a un negocio, a un segmento de mercado
muy específico. Estas estrategias, Thompson y Strickland la ven un poquito distinto. Ellos lo que dicen es, yo puedo tener, enfocarme a un segmento pequeño o a un segmento grande, a un mercado muy amplio, un mercado muy pequeño o a un mercado muy amplio, y me puedo enfocar con una estrategia de costo o de bajo costo o con una estrategia de diferenciación. Entonces aquí tenemos diferenciación en nichos, diferenciación en mercados grandes, bajo costo en nicho, bajo costo en mercados grandes. Y aquí en el centro tenemos una distinta, una que es la combinación de los dos, lo mejor de los dos mundos, la estrategia de mejor costo. ¿Qué significa esta estrategia de mejor costo? Pues es una estrategia que me da un poquito de esto y un poquito de esto, por eso está aquí en medio. Déjenme les pongo un ejemplo. Una estrategia de Viva Aerobús. Viva Aerobús es una empresa de bajo costo, enfocada a un segmento de población medio grande. ¿Ok? No va a todo el mercado, pero como va a un segmento de población de recursos limitados, pues tiene un mercado bastante amplio. Entonces, un Viva Aerobús estaría por aquí. Si nos vamos a Aeroméxico, Aeroméxico es una empresa que va dirigida a mucha gente con una estrategia de diferenciación. Mejor servicio, puntualidad, mejores aviones, más destinos, ciertas características que les dan una diferencia. Entonces, mientras que Viva Aerobús está aquí, Aeroméxico probablemente esté acá. Tenemos en medio a líneas aéreas como Interjet, como Volaris, que en su momento arrancaron como estrategia, con una estrategia de bajo costo, pero en realidad no es así. Lo que nos dicen ellos es, yo te voy a dar el costo más bajo, el precio más bajo que te pueda dar, tiene mucho que ver con esto, pero te voy a dar también algunas características que tú valoras mucho, algunas características diferenciales. Entonces tenemos un Interjet que me da no tan bajo precio como Viva Aerobús, no tantos destinos, no tantas cosas como me puede dar Aeroméxico, pero me da asientos muy cómodos, me da asientos muy limpios, aviones muy limpios, me da un servicio de primera, me da aviones cómodos, eso me da ciertas cosas que el consumidor valora. Por eso se le llama una estrategia de mejor costo. Es una estrategia que queda en medio entre la de bajo costo y la de diferenciación. Sin embargo, si nos vamos aquí ya también a las estrategias, podemos determinar diferentes impulsos. ¿Qué son los impulsos estratégicos? Pues ¿qué es lo que vamos a hacer como negocio? Si yo estoy en una posición muy favorable, alta, lo que yo debo hacer es crecer. Esta es mi estrategia general. ¿Qué voy a hacer para crecer? Podemos diferenciarnos, podemos sacar más producto, podemos diversificarnos, podemos hacer muchas otras cosas que de alguna forma me permitan crecer rápido. Pero el impulso, lo que yo tengo que hacer como negocio es aprovechar esta posición y crecer. Si yo estoy en posiciones un poquito menos favorables, no son malas, pero es un negocio que está en una posición competitiva, tiene una buena posición competitiva en una industria regular, o un negocio con una posición regular en una industria muy atractiva, para esos negocios lo ideal es alguna de estas estrategias de Porter. O hacerme líder en costos, si mi posición no es la mejor para poder subir, diferenciarme para poder mejorar, aprovechar esta oportunidad que tengo de mercado, mejorar el mercado en términos del mercado, o enfocarme en algo en particular que me dé alguna ventaja. Si tengo posiciones todavía menos favorables o todavía más extremas, las estrategias pues son también un poquito más extremas. O defiendo mi posición o desarrollo un nicho. Si yo estoy aquí en una buena posición, pues la tirada es defenderla. Pero si yo estoy acá, un negocio que apenas esté arrancando, que tengo una posición más bajona, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es enfocarme un nichito donde yo sea el mejor, reduzco mi entorno competitivo y por lo tanto me muevo a una mejor posición. Esa es la ventaja de tener aquí un nicho. Si yo estoy en una posición en el centro, pues aquí tengo así como que ¿qué hago, verdad? O me renuevo dramáticamente buscando mejorar, o busco hacer un cambio en la misma organización como tal y como la tengo, buscando alcanzar una mejor posición. Son dos formas diferentes, pero lo que querría un negocio en esta posición es tratar de llegar a este cuadrante. Posiciones negativas, pues si estamos mal, empieza el principio del fin, o cambiamos de rumbo, prolongamos existencia o eventualmente nos salimos.
Entonces, estas son las condiciones generales o las condiciones más amplias que tengo yo como impulsos que puedo implementar para una empresa. Por eso les decía, ahora, este es el impulso. Ya no sigo en términos de estrategias específicas, porque si nos vamos a términos de estrategias específicas, pues no acabamos. O sea, simplemente es lo que en términos genéricos, lo que debe hacer una empresa para mejorar su posición competitiva, que es esta en el futuro, es hacer algo de esto. ¿Cómo? Otra vez la estrategia. ¿Cómo va, el cómo va a implementar esto? El cómo va a hacer esto es la estrategia específica. El cómo va a cosechar para retraerse. El cómo va a defender la posición. Ahí es donde ya tenemos que ver si nos diversificamos, si globalizamos, si nos fusionamos, si adquirimos. O sea, hay una infinidad de estrategias que pueden ustedes, que vienen, algunas de ellas vienen explicadas en los materiales, que pueden ustedes utilizar en algunas de estas posiciones para mejorar su actuar como negocio. Este es el concepto de impulsos estratégicos. Y algo importante dentro de la definición de la estrategia es cómo vamos a preparar a la organización para que esa estrategia funcione, cómo vamos a diseñar la organización. Esencialmente aquí es diseñar la combinación de estructura organizacional que quiero. Esta estructura organizacional la podemos ver en dos formas. La estructura organizacional, implica tomar decisiones que me ayuden a establecer las tareas y funciones. ¿Cuál es la relación entre personas, tareas y funciones? Aquí es niveles. Mientras que en la integración lo que buscamos es cómo coordinamos a las personas. Autoridad, tramo de control, coordinación de personas y funciones. Si lo vemos aquí con ejemplos, déjenme mover los ejemplos para explicarlo mejor. Tenemos una estructura funcional. ¿Qué es una estructura funcional? La típica estructura que todos conocemos, donde hay un jefe y ese jefe, ese director, tiene muchos departamentos funcionales o por productos a su cargo. Esa es una forma de estructurar la organización. Otra forma de estructurar la organización es una estructura por divisiones. Cuando tenemos divisiones muy marcadas, divisiones muy claras, esto es típicamente una estructura corporativa. Esta puede ser una estructura más bien de empresa, de unidad de negocio. Una unidad de negocio yo la puedo dividir por funciones, pero un corporativo típicamente lo voy a dividir de alguna forma por divisiones, por producto, por mercados, por alguna forma más amplia. Entonces aquí tenemos el caso que les decía hace rato de Alfa. Pues tenemos Alfa, que tiene telefonía, que tiene una empresa o que tiene empresa en la industria automotriz, que es NEMA, que tiene una empresa que es Sigma en la industria de los alimentos y que tiene otro negocio en la industria de la petroquímica, que es Alpec. Entonces tenemos diferentes divisiones y a su vez esas empresas las podemos dividir geográficamente, una estructura geográfica. Zona América del Norte, México, Europa, Asia, Oceanía, etcétera, que es una división típica de empresas transnacionales. La estructura matricial es una estructura donde se combina la función con el proyecto, es una estructura de proyectos. Dentro de esta estructura matricial lo que yo hago es combinar personas de diferentes departamentos funcionales asignados a diferentes proyectos. ¿Qué me da eso? Me da una ventaja de tener en un proyecto gente involucrada de todas las áreas, lo que le da mucho sentido de pertenencia a esa gente con los proyectos o a estas áreas con los diferentes proyectos. Eso me genera, ciertos beneficios. Tiene una dificultad de manejarlo, que es que las personas que están aquí abajo pues tienen dos jefes técnicamente. Su jefe, que es el del departamento, pero su jefe de proyecto, que es el coordinador. Entonces ahí la empresa, el directivo, el que organice todo este proceso, tiene que ser muy hábil para no generar o no permitir que se generen conflictos por esa dualidad de mando que existe eventualmente en una estructura matricial. Tenemos también una estructura geográfica, que ya habíamos comentado ahorita brevemente, y tenemos una estructura que es también por equipos. Tengo que establecer equipos de trabajo para proyectos muy específicos de corto plazo, a diferencia de la estructura matricial. La estructura matricial es más de corto plazo, proyectos de corto plazo. La estructura producto-equipos es como círculos de calidad que permanecen a través del tiempo. Entonces es básicamente la diferencia entre esta estructura y la matricial. ¿Cuál es la
¿Cuál sería aquí la idea de cómo podemos definir las estructuras? Las estructuras, y si me permiten, me voy a regresar aquí a algunos slides. Aquí tendríamos que analizarlo desde esta perspectiva, así rapidito. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuál es la estructura que nos conviene? Tenemos que identificar, bueno, ¿es buena o mala una estructura alta o una plana? ¿Cuál me conviene? Una alta, muy jerárquica. Una alta es una estructura que tiene muchos niveles, muchos jefes, poquitos subordinados, un tramo de control más pequeño. Una plana es más esbelta en términos de que no hay tanto mando intermedio, pero los tramos de control se incrementan. Eso me genera un problema directo porque, bueno, ¿qué quiero? Más control, pero más gasto, menos control o más dificultad de control, pero una estructura mucho más eficiente. Eso me lleva al punto, ¿qué tan grande puede ser el tramo de control de una persona? ¿Cuánta gente puedo manejar? Típicamente se dice que una persona puede manejar realistamente 10, 12, 14 personas, 15 personas, o sea, no podemos tener tramos de control demasiado grandes. Vemos qué sucede. De repente tenemos gente con tramos de control grandísimo y la gente o se siente abandonada o tiene que buscar el jefe una forma de comunicarse con ellos para que no se dé esa sensación de abandono. Y por otro lado, ¿cuál es la voluntad de la compañía? ¿Quiero centralizar o descentralizar? Una estructura plana típicamente es descentralizadora, le da mucho poder a los de abajo. En cambio, una estructura alta, una estructura piramidal, concentra el poder en los jefes. Entonces, ¿qué es lo que quiero también como cultura? Quiero una estructura más plana, una estructura más alta. Y aquí estoy hablando del último punto que vamos a ver en este tema. Déjenme, me adelanto otra vez. El último tema que vamos a ver es el concepto de cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Es simplemente la forma en cómo una organización está estructurada en términos de valores, en términos de normas. ¿Cuáles son aquellos valores, aquellas normas que la gente de la empresa sigue? Ciertamente dependen de los jefes, pero eventualmente los subordinados acaban imponiendo también una serie de normas. Esta cultura organizacional la podemos ver en cuatro formas. O sea, tenemos culturas fuertes contra culturas débiles. ¿Qué es una cultura fuerte? Una cultura sólida. Es una cultura que todo mundo conoce, todo mundo la entiende, todo mundo la ve. Es una estructura formalizada. Es una estructura donde los directivos están completamente metidos en favorecer esa cultura, la viven, ellos mismos la viven, la promueven. Y por tanto, eso lleva de alguna forma a una organización a manejarse de una forma bastante, ¿cómo podríamos decirlo?, bastante predecible en términos de lo que va a pasar, de cómo va a reaccionar la gente. Hay procedimientos muy establecidos, hay procedimientos muy claros, y con eso de alguna forma lo podemos evaluar, o sea, lo podemos medir más claramente. Una segunda cultura, un punto aquí importante, este es negativo, es una cultura poco saludable. ¿Qué es una cultura poco saludable? Pues aquí hay algunas características. Son culturas muy politizadas, lo que conocemos aquí en México como grilla, ¿verdad? Hay mucha grilla. Cualquier cambio hay resistencia. Se buscan siempre mejores prácticas, pero afuera. No buscamos mejores prácticas adentro, no buscamos las mejores prácticas de lo que nosotros podemos hacer. Y hay los gerentes, los ejecutivos, de alguna forma están más enfocados a su beneficio propio que a medirse en términos del común, de la comunidad, del grupo. Esa es una cultura poco saludable, es una cultura desmotivante. Tenemos una cultura de alto desempeño. ¿Qué es una cultura de alto desempeño? Pues son culturas como Google, por ejemplo, culturas de empresas típicas de alta tecnología, son muy innovadoras, continuamente están cambiando, hay un clima orientado a estar siempre dando resultados, pero a base de cambio. Hay un énfasis muy grande en la creatividad y la iniciativa personal, expectativas de desempeño claras y conocidas, son proactivos, no son reactivos y respetan a las contribuciones de los empleados. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una cultura positiva. ¿Cuál es la diferencia entre esta cultura y la cultura fuerte? La cultura fuerte es más estable, es una empresa más estable, es una empresa más, no quisiera decir monolítica, pero es una empresa tal vez más sólida, es más difícil moverla. Una cultura de alto desempeño es un negocio que está cambiando continuamente. Las dos son positivas, simplemente tienen distintos. Una puede estar, por ejemplo, en la industria del acero, que no cambia tanto. Otra es una empresa que está en la industria de la tecnología, que es una industria que está moviéndose continuamente. Y la última cultura
Culturas adaptativas, que es, yo lo llamaría, aunque no está definido como tal, pero yo lo vería como una evolución o como un avance respecto a la cultura de alto desempeño. Aquí ya nos vamos a cuestiones ya de emprendedurismo, desarrollar productos, mucha mayor innovación. ¿Okay? Esta es innovadora totalmente, buscando siempre estarse adaptando al entorno externo. La cultura de alto desempeño es una cultura para negocios que cambian mucho, pero que se enfoca al resultado. La cultura fuerte es una cultura monolítica. Las tres son positivas, pero cada una puede estar mejor enfocada que la otra a diferentes factores. Y pues bueno, esto fue todo, alumnos, en este módulo. Una vez más, fue el módulo de visión estratégica. Les doy las gracias por haber atendido y por ahí nos vemos en los siguientes módulos.